Y vamos ahora a hacer ejercicios sobre proyecciones. Vamos a... El ejemplo 1. Bueno, no le vamos a poner número, nomás ejemplo. Entonces encontrar el vector de proyección o calcular vector de proyección de la fuerza. Estamos ya pensando en una aplicación de la fuerza F. Es igual a 5I más 2J. Se supone que son newtons o lo que tenga que ser, pero estamos en matemáticas, no nos ponemos muy exigentes con las unidades, en física sí. Sobre V, que es igual al vector I menos 3J. Y la escala y la componente escalar, o sea, lo que mide la longitud, componente escalar de F sobre V. Ok, bueno, más o menos bueno, entonces pues vamos a aplicar las fórmulas. Es tan sencillo como eso. Entonces la proyección sobre V de F, entonces pues no es otra cosa más que F.V entre V.V multiplicado por el vector V. Entonces pues escribo la F es 5I más 2J, el V es I menos 3J, y acá vuelvo a poner el I menos 3J punto I menos 3J, y acá pues otra vez I menos 3J. Entonces hago el producto punto. 5 por 1 da 5, menos 3 por 2 da menos 6, 1 por 1 da 1, menos 3 por menos 3 da 9. Se queda igual. Entonces 5 menos 6 da menos 1, 1 más 9 da 10, menos 10 por I menos 3J. Entonces se multiplica menos 1/10 de I más 3/10 de J. Esa es la proyección. Y ahora para la componente, ¿verdad? Pues es F, ¿no? Magnitud de F por el coseno de teta, que lo obteníamos haciendo F.V entre la longitud de V. Y pues ya que calculamos lo de acá, pues vemos que F.V era lo que estaba acá arriba, que me dio menos 1. Y V, la longitud de V va a ser la raíz de lo que me quedó abajo, ¿verdad? Porque aquí era V.V, que era la longitud de V al cuadrado, entonces va a ser raíz de 10. Y entonces, bueno, pues así se deja, es menos 1 sobre raíz de 10. Así de sencillo, ¿no? Es un ejemplo un poco más complicado, un poco más teórico. O bueno, ese mejor no. Bueno, sí, vamos a ponerlo más teórico. Verificar que U menos proyección
sobre V de U es ortogonal a proyección de U sobre V. Lo mejor pues sería ponerlo en un dibujito esto. Bueno, supongamos que este es el vector V. Este es el vector U. Y esta es la proyección sobre V de U. La proyección de U sobre V. Y entonces este vector menos este vector es el que me indica acá, vendría siendo este vector de aquí. Puedo agarrarlo y copiarlo, como dijimos anteriormente. Y pues este es el vector que quiero. Es U menos proyección de U sobre V. Ese es el vector. Es el vector que quiero ver que sí es perpendicular a este, que es ortogonal. Pues aquí en el dibujo se ve muy claro. Por cómo construimos las cosas debe de ser así. Entonces pues vamos a hacerlo algebraicamente. Entonces dice U menos proyección sobre V de U. ¿Y cómo comprobamos que es ortogonal? Pues haciendo producto punto. Vamos a hacer producto punto con V, que pues tiene la misma dirección que la proyección de U sobre V. Entonces para más facilidad vamos a hacerlo sobre V. Aplicamos las propiedades que puedo distribuir. U.V menos, sustituyo la proyección, es U.V. Acá lo voy a poner como la norma de V al cuadrado, la longitud de V al cuadrado, V, y lo multiplico por V. Entonces, pues seguimos haciendo las cuentas, es U.V. Aquí pues tengo un escalar con un vector, producto punto con otro vector. Entonces lo que habíamos dicho es que el escalar lo puedo sacar. Todo esto es un escalar. Y hacer producto punto V con V. ¿Cuál es el producto punto de U con V? Esto de aquí pues es igual a la norma a la longitud de V cuadrado, de V elevado al cuadrado, como habíamos visto anteriormente. Entonces este con este se van a cancelar. ¿Y qué es lo que nos queda? U.V menos U.V. Y eso pues me da 0. Entonces en efecto pues sí son perpendiculares. De eso se trataba el ejercicio, un poco más teórico. Igual, bueno, pues antes de terminar con el producto punto, pues conviene decir o repasar un poco sobre el trabajo en física, que es una de las principales aplicaciones del producto punto, y pues tiene que ver en física, ¿no? La principal razón es, bueno, que lo quiero mencionar es porque después va a salir por las integrales de línea, que son para calcular trabajos. Entonces pues definamos lo que es el trabajo. Pues el trabajo pues es básicamente fuerza por distancia. Y algo que se debe de señalar aquí es que se supone que están en la misma dirección.
Si están perpendiculares, ese producto pues me daría 0. Pero bueno, entonces ¿cómo sé si están en la misma dirección? O cómo le hago para ver la componente de la fuerza que está en la misma dirección. Mejor pues conviene hacer un dibujito. Tengo aquí un cuerpo que lo estoy moviendo, lo moví una distancia D, que D de distancia, de un punto P a un punto Q, y lo llevo pues arrastrando, ¿verdad? Y pues el cuerpo pues lo moví para acá, lo moví de acá para acá. Supongamos que es el mismo cuerpo, pero lo jalé pues desde arriba con una cierta fuerza. Entonces, pero pues no toda la fuerza que le apliqué está haciendo un trabajo para mover el cuerpo, tiene que estar en la misma dirección. Entonces lo que hago pues es calcular la proyección de F sobre la distancia, para calcular pues esto de aquí, esa componente, la componente escalar, que es F, magnitud de F por el coseno de teta. Entonces si quiero encontrar el trabajo, que normalmente lo ponemos con la letra W, porque la palabra trabajo empieza con W en inglés. Entonces W pues es la componente escalar, lo pongo así con letras, componente escalar de F sobre D multiplicado por la longitud de D, que tanto movimos el cuerpo. Y esto pues la componente fue lo que dijimos, es magnitud de F por coseno de teta. La longitud de D pues se pone así. Y esto pues ya habíamos visto que pues es F.D. Entonces podemos definir el trabajo simplemente como el producto punto de la fuerza por la distancia, considerándolos como vectores ambos. Entonces, fuerza, producto punto con la distancia, considerados como vectores. Y pues así se hace en física normalmente. Pues vamos a ver un ejemplo aplicando esto. Ejemplo, entonces es, si F es 40 newtons, el trabajo se mide en newtons, la distancia que recorrió fue 3 metros y el ángulo son 60 grados entre la distancia, la dirección de movimiento y la fuerza. Entonces calcular el trabajo. Vamos a calcular el trabajo hecho por F. Entonces, pues es sencillo. Nos dijimos W igual a F.D, que es F con D por el coseno de teta. F vale 40 newtons, D vale 3 metros, teta vale 60 grados. Entonces queda así, 40 por 3 son 120 por 1/2 newtons metro. 120 por 1/2 pues da 60, y los newtons metros pues los llamamos joules.
Y pues así está, ¿no? Una pequeña aplicación al trabajo, ¿no? Muy sencilla. Entonces esto es todo por el video, todo sobre el producto punto. Muchas gracias.